Vamos a empezar con la primera pregunta, doctor, que ha generado gran debate. ¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Doctor Quintana, esta pregunta tiene implicaciones importantes para nuestra soberanía. ¿Qué opina sobre esta propuesta y cuál cree que sería el impacto real de eliminar esta prohibición? Bueno, en términos generales, conceptualmente, la propuesta tiene fundamento. Si bien es cierto, hay que decirle a la gente que resolverá del todo el problema que tenemos lamentablemente en Ecuador de narcotráfico, de inseguridad, pero sí el hecho de levantar esta prohibición que absurdamente nos la dejó poniendo el expresidente Correa, sin ningún fundamento más allá de un sesgo o una tara ideológica, porque jurídicamente no había ninguna razón para impedir la instalación de bases militares extranjeras o para impedir que nuestras bases sean cedidas a fuerzas militares o de seguridad extranjeras, que es lo que hoy se prohíbe y lo que se pretende eliminar. Entonces, en buen romance, lo que busca esta pregunta, que además ya está bastante avanzada en cuestión de su trámite, porque ya pasó el dictamen de calificación de vía de la Corte, ya fue aprobada en segundo debate en la Asamblea Nacional, y en ese sentido lo que se pretende a través de esta pregunta sencillamente es levantar esta prohibición para que en lo posterior, si es que la ciudadanía le da el sí a esta pregunta en las urnas, el presidente de la República pueda salir al concierto internacional a buscar apoyo de países amigos que estén interesados en colaborar con nuestra nación en el combate a esta clase de crímenes, ¿no? Derivados básicamente del crimen organizado transnacional. Entonces es importante porque es un insumo para que nosotros podamos recurrir a la ayuda internacional, que hoy no podemos porque hay una prohibición constitucional expresa en este sentido. La segunda pregunta toca un tema sensible en la política nacional. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? El financiamiento a partidos políticos, doctor, siempre es un punto de discusión. ¿Cómo interpreta usted esta pregunta y qué consecuencias podría tener para el sistema democrático y el fortalecimiento de los partidos? Sí, evidentemente yo creo que no es un planteamiento que genera una solución pacífica para las organizaciones políticas que desde 2008 se mal acostumbraron, le debería decir, a recibir dinero del Estado, es decir, dinero financiado por todos nosotros, por ustedes que están en cabina, por las personas que nos están escuchando, por los impuestos que yo también pago. Con eso se mantienen políticas que son inútiles. No puede ser posible que tenga más de 300 organizaciones en el registro permanente de organizaciones políticas que maneja el Consejo Nacional Electoral. No es ni moral ni justo que nosotros sigamos pagando las aventuras electorales de unos cuantos. Entonces, ¿qué propone? Yo debería decir con mucha decisión el presidente de la República, es eliminar o gran parte de los artículos 110 y 115 de la Constitución. En el primero, el Estado, la Constitución determina que es el Estado el que tendrá que, con su presupuesto, insisto, es decir, con el dinero de todos, que podría servir para salud, para educación y para otros fines realmente importantes, alimentar lo que se llama un fondo partidario permanente, es decir, un dinero que se entrega anualmente a cada organización política para su mantenimiento, pero que a la larga hemos visto que esos fondos, esos dineros no son utilizados para lo que debieran, que es para formación de sus militantes, de sus adherentes, ¿no es cierto?, sino que son utilizados para cirugías estéticas, para otro tipo de fines, ¿no es cierto?, que ya nos ha evidenciado en muchas ocasiones el Consejo Nacional Electoral cuando hace control al gasto electoral. Entonces el presidente propone eliminar eso y por otro lado propone eliminar esta obligación estatal de contratar para efectos de campaña electoral
la pauta publicitaria en los diversos medios de comunicación. Entonces el mensaje es, usted quiere hacer política, mi querido amigo, hágala con su dinero, porque aquí nadie está obligando a ser candidato a ninguna dignidad de elección popular a nadie. Entonces, al que quiere celeste, como a todos en la vida, que no nos ha tocado gratis las cosas, que le cueste. Si quiere hacer política, métase la mano a su bolsillo, pague usted su campaña electoral, pague usted su pauta publicitaria y mantenga usted con su dinero a su organización política. Creo que es importante porque eso va a ayudar de algún modo a que muchas organizaciones políticas de alquiler y satélites, es decir, estas que nacen de tiempo en tiempo en determinados procesos electorales, vayan desapareciendo del mapa, porque sin lugar a dudas, ahora que no recibirán dinero del Estado, si es que la ciudadanía tiene a bien votar a favor de esta pregunta, pues tendrán que ver de dónde se financian sus aventuras electorales. Ahora hay que precisar, esta pregunta, el presidente la planteaba en sus redes sociales como una idea de consulta popular, está todavía en trámite, es decir, a diferencia del caso de bases militares, en el tema financiamiento de partidos políticos, recién hoy, entiendo hoy día jueves, se va a realizar en la Asamblea Nacional el segundo debate respecto a esta propuesta de reforma constitucional. Si es que hay los votos, que ojalá existan en la legislatura, entonces el tema pasará a manos de la Corte Constitucional para que, al igual que en el caso de bases militares, emita el segundo dictamen de constitucionalidad la Corte previo a la convocatoria a la consulta popular. La tercera pregunta, doctor. El Consejo de Participación Ciudadana Control Social ha sido un organismo polémico desde su creación. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Ahora, doctor, se busca eliminar y redistribuir sus funciones. ¿Cuál es su postura sobre esta propuesta, doctor Quintana? ¿Es constitucionalmente viable su eliminación o a través de una enmienda? Y de ser así, ¿qué riesgos o beneficios podría traer para el control social y la designación de autoridades? Bueno, sí me escucha, ¿cierto? Sí, doctor. Les decía que este sería ya el tercer intento, básicamente, por proponer una modificación constitucional para desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por allá por el 2019, el denominado Comité de Reinstitucionalización Democrática ya lo aceptó. Lamentablemente en ese momento no hubo los votos necesarios en la Asamblea Nacional para que se tramite y se dé paso a la reforma parcial. Recordemos que la Corte Constitucional desde 2019 ha determinado en una línea jurisprudencial unívoca que si usted quiere desaparecer al CPCS, la única vía que se puede establecer o utilizar es la de la reforma parcial. En el tuit que ponía el presidente de la República se anunciaba una enmienda constitucional. Si eso es así, seguramente cuando el presidente plantee estas propuestas a la Corte le va a decir que la vía no es la enmienda, sino la de la reforma parcial. El segundo intento fallido fue el del presidente Lasso. El presidente Lasso en el 2022 plantea la desaparición del CPCCS, igual vía enmienda constitucional. La Corte le dice, no, presidente, su propuesta solo procede vía reforma parcial. Entonces el presidente, como no tenía en esa ocasión mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, decide modificar la propuesta y lo que propuso el presidente Lasso y que finalmente llegó a la consulta popular del 2023 fue la idea de mantener el Consejo de Participación Ciudadana, pero quitarle la joya de la corona, que es la potestad de nominar autoridades de control. Entonces, el presidente Novo, esa pregunta evidentemente no tuvo el resultado que muchos hubiésemos querido. Hoy hay un tercer intento sobre la base de este anuncio que ha hecho el presidente. Debo recalcar que el presidente no ha enviado todas las preguntas para el respectivo control por parte de la Corte, así que apenas ustedes y yo estamos especulando sobre la base de un anuncio que ha hecho el presidente de la República. Y digo esto porque respecto a esta pregunta, queridos amigos, el presidente anunciaba su eliminación, pero ayer la ministra de Gobierno precisaba que no buscarían eliminar el órgano, sino solamente, más o menos siguiendo la propuesta de Guillermo Lasso,
mantener el CPCCS, pero quitarle la potestad de nominar autoridades de control. Si esa finalmente es la propuesta, eso sí es tramitable vía enmienda constitucional. Entonces, habrá que ver por dónde mismo se quiere ir el gobierno en esto. Yo personalmente soy partidario de desaparecer un órgano no solo tan inútil, tan corrupto, sino que es un órgano cuyos integrantes, y no importa quién sea el presidente, porque esto pasó con Correa, pasó con Moreno, pasó con Lazo, y hoy evidentemente pasa también con el presidente Noboa. Es un órgano que es susceptible de que la política permee y termine cooptando a sus integrantes. Y eso hace entonces que los procesos de selección de autoridades, como los que estamos viendo ahora, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, no gocen de la legitimidad, de la transparencia y por lo tanto de la confianza que debiéramos tener los ciudadanos. Y le pongo el ejemplo más reciente, caso del Consejo de la Judicatura. La comisión técnica, que para el efecto designa el Consejo de Participación Ciudadana para verificar requisitos, inhabilidades y prohibiciones, hace un par de días emite un informe indicando que los 15 aspirantes al Consejo de la Judicatura cumplen requisitos, no incurren en inhabilidades y prohibiciones. Resulta que el reglamento para el proceso de designación de los vocales de la Judicatura, elaborado por el propio CPCC, determina en su artículo 11, número 1, por ejemplo, que no pueden integrar las ternas, entre otros, quienes incurran en las inhabilidades para desempeñar cargo público en la función judicial, conforme el artículo 77 del Código de la Función Judicial. Es decir, el reglamento se remite al Código de la Función Judicial. Uno va y revisa el 77 del Código y en el numeral 5 se determina que no pueden desempeñar cargo en la función judicial quienes, en el momento de su postulación, ejercen simultáneamente un cargo en el servicio público. Y resulta que la Comisión Técnica y el CPCCS no les interesó que gente como Godoy, como el doctor Fabián Favara, como la propia ministro de Trabajo, el director del SRI, la coordinadora jurídica de la Fiscalía y una jueza que integra la terna de la Defensoría Pública, han sido incluidos en las ternas, pese a que están prohibidos de participar en el proceso. Y el CPCCS no dice nada respecto a eso. Entonces, por esas razones, totalmente a favor de desaparecer este órgano, totalmente a favor de sincerar el debate, queridos amigos, de terminar de entender que estas designaciones han sido y seguirán siendo de carácter político, y yo prefiero entonces que la designación vaya donde están los políticos, que es la Asamblea Nacional. Con eso al menos nos ahorramos tiempo y nos ahorramos algo de dinero. La siguiente pregunta en este caso, doctor, es la cuarta pregunta, que también es una pregunta, un tema recurrente que lo hemos escuchado en varias ocasiones. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esta no es la primera vez, como lo dije hace un momento, que se plantea esta idea en una consulta popular. ¿Cuál es su análisis sobre esta pregunta? ¿Qué impacto tendría en la representatividad y funcionamiento dentro de la Asamblea Nacional? Esta es otra de las preguntas que el presidente Noboa retoma del cuestionario de 2023 que propuso el expresidente Guillermo Lasso. Y yo voy a mantener la misma postura que mantuve en el año 2022-23 respecto a esta pregunta. Me parece que es, como yo la he denominado, cosmética parlamentaria. Es decir, es una pregunta de maquillaje, de enganche, a la que la gente seguramente le diría que sí, aunque en la consulta popular del 2023 la gente le dijo que no, pero creo que el contexto en el cual se dieron esos resultados son distintos a los que podrían darse ahora. Es decir, Lasso demoró mucho la convocatoria de esa consulta popular y claro, el resultado le vino cuando la popularidad del presidente Lasso estaba básicamente por los suelos. Entonces hay otras consideraciones que hacer ahí. En todo caso, sí quiero, digamos, en esto ser coherente con lo que he dicho en el pasado para no contradecirme hoy. Creo que esta es de las 7 preguntas que anuncia el presidente, esta es probablemente la pregunta más inocua, más inútil. Las demás todas son importantes, pero esta me parece que no. ¿Por qué razón? Porque usted a nivel mundial no va a encontrar ningún estudio que se dedique a analizar el comportamiento de los parlamentos, de las democracias y la calidad del trabajo de los parlamentos, que llega a concluir que a menor cantidad de parlamentarios, mayor calidad de trabajo en materia de legislación y fiscalización. Eso
Eso no existe, no hay ninguna prueba que demuestre que bajando el número de asambleístas usted mejora el trabajo de una legislatura. ¿Ah? Es decir, lo que nos quiso vender Lasso y ahora nos quiere vender el presidente Noboa es una idea sin sustento, ¿ya? De que entonces ya no son 151 asambleístas, sino, me invento, 60, 70 congresistas, ahí va a haber un estupendo trabajo. Eso no es así, porque eso no va a evitar que a la asamblea lleguen los muchachos que ahora están aprendiendo a leer, que leen discursos, que dibujan en las acciones, que plantean juicios políticos sin ningún sentido, como el juicio político al consejero Albán Molestina del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué razón, queridos amigos? Porque mientras usted no proponga reformas profundas al sistema de partidos políticos, la calidad del trabajo parlamentario no va a mejorar, porque la calidad, lo cualitativo, no lo cuantitativo, en materia parlamentaria no tiene relación con el número de legisladores. Usted puede tener 10.000 asambleístas en un parlamento, que si el sistema de partidos políticos funciona, que si los partidos políticos se dedican a formar cuadros y no a alquilar el partido para las candidaturas de momento, que en lugar de ponernos candidatos que luego se convierten en simples levantamanos, y nos ponen buenos cuadros, con criterio, con formación, mientras constitucionalmente no establezcamos requisitos más rigurosos de acceso al cargo, que vayan más allá de tener 18 años y estar respirando, porque eso es lo que básicamente se exige acá para ser asambleísta, entonces la cosa no va a cambiar en mayor medida. Entonces, si queremos reducir el tamaño de la asamblea, está bien, hagámoslo, pero eso tendría que ir acompañado de reformas que realmente busquen mejorar la calidad del trabajo parlamentario. Y por esa razón creo que esta es una pregunta, como les decía, de maquillaje constitucional. Doctor Quintana, la quinta pregunta nos lleva en este caso al ámbito laboral. ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector del turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esta pregunta tiene varias aristas, pues se limita al sector turístico y a la primera relación laboral. ¿Qué opinión se merece esta propuesta? ¿Podría realmente dinamizar el empleo juvenil en este sector sin precarizarlo? Bueno, esta igual es una pregunta que se retoma del cuestionario que propuso el mismo presidente Noboa en la consulta popular del año anterior. Yo respaldé públicamente la propuesta y la seguiré respaldando porque creo firmemente que no podemos seguir atados al viejo régimen laboral propuesto por el Código del Trabajo de 1937. Es decir, al día de hoy hay nuevas modalidades de trabajo que permitirían que gente que hoy está en el desempleo al menos pueda trabajar bajo esta modalidad de contratación por hora para tener un ingreso. Como yo siempre he creído de entre no tener nada y tener algo, creo que sí hay una gran diferencia. Yo lamento que el año anterior no se haya comunicado con corrección por parte del gobierno los beneficios de esta propuesta de reforma constitucional, no se haya comunicado sobre todo con claridad que la reforma constitucional no iba a ser aplicada con efecto retroactivo y por eso hubo mucho temor de mucha gente del sector de los trabajadores que indicaba que no, pues que para qué van a votar a favor de esta propuesta si su régimen laboral iba a cambiar por aplicación de una disposición jurídica posterior. Afortunadamente hoy parece que eso en la redacción de la pregunta, al menos, de lo que fue el presidente Noboa, se determinaría que esa norma va a aplicar para lo venidero, para situaciones laborales posteriores, aunque el presidente la retoma solamente para el caso del sector turístico. Habrá que ver y habrá que esperar a ver por qué se ha determinado que el trabajo por hora sea solo para el sector turismo y no de modo más amplio para el resto de actividades de carácter laboral. En todo caso, esta es una pregunta que, al igual que las otras, ya tiene precedente de la Corte. La Corte determinó que no restringe derechos constitucionales y que por lo tanto puede ser tramitada vía enmienda constitucional. Así que supongo que si el presidente finalmente la plantea ante la Corte no va a contradecirse con lo que ya dijo en el año 2023 respecto a esta pregunta y creo que no hay problema en que esté en la papeleta.
Sexta pregunta, doctor, y penúltima de esta consulta popular, sin duda una de las más controversiales, especialmente después de las recientes decisiones de la Corte Constitucional. ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? En esta ocasión se busca someter a los jueces de la Corte a juicio político. ¿Considera que esto fortalecería la democracia o todo lo contrario, pondría en riesgo la independencia judicial y el Estado de Derecho, doctor? A ver, creo que en esto hay que ser sinceros y no rasgarse las vestiduras como mucha gente veo que ahora se anda rasgando las vestiduras. Esto es una amenaza a la independencia de la Corte, que es una afrenta al sistema de contrapesos y de controles que debe haber en un Estado de Derecho. Primero, creo que el problema que se da con esta pregunta específicamente es que se la plantea en el contexto de este lamentable impasse que sufre o que está enfrentando al gobierno, a la Asamblea y a la propia Corte Constitucional. Entonces, claro, la noche del día martes, la Corte anuncia la decisión de suspender provisionalmente algunas disposiciones de estas leyes de solidaridad y de integridad pública. Y al día siguiente, miércoles, a las 6 de la mañana, el presidente de la República anuncia un paquete de preguntas para consulta popular donde incluye esta pregunta. Entonces, claro, eso ha hecho que en ese contexto, en este contexto de conflicto político, esa pregunta sea vista como una suerte de retaliación por parte del presidente ante este, lo vamos a decir con mucha sinceridad, golpe jurídico que la Corte le asesta al presidente de la República. Pero para analizar la viabilidad, la conveniencia de esta pregunta, sí creo que tenemos que despojarnos de este momento político excepcional que estamos viviendo, ¿cierto? Y analizar no solamente la historia del país, sino también el derecho comparado. ¿Por qué le digo esto? Porque a nivel histórico, Ecuador ha tenido, y de hecho tiene al día de hoy, mecanismos de control político a altas cortes. La Constitución del año 78 y también la Constitución del año 98 ya contemplaban el juicio político a miembros del Tribunal Constitucional, por si acaso. Es decir, esto en Ecuador no es novedoso, ya se lo ha implementado y por lo tanto por eso no entiendo por qué hay gente que o tiene memoria selectiva o simplemente no ha abierto la Constitución. En todo caso, mis queridos amigos, no solo que Ecuador ya lo contempló, como les decía, sino que a nivel regional, por ejemplo, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Honduras, El Salvador, Paraguay, son sistemas constitucionales en los que se incluyen mecanismos de control político en manos de los congresos a las altas cortes, salas, cortes o tribunales constitucionales. De hecho, claro, hay muchos que dicen sí, pero cuidado porque el sistema interamericano de derechos humanos ya le sancionó al Ecuador en los casos Camba Campos y Quintana Coelho por haber destituido a los vocales del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y yo creo que hay que leer con corrección lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en esos casos, porque la Corte, y por eso hay que leer historia constitucional, la Corte lo que determinó es que esos magistrados fueron violados, sus derechos humanos, sus garantías judiciales, no por el hecho de que se les haya hecho juicio político, sino todo lo contrario. Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó es que lo violatorio de derechos humanos fue el hecho de haberlos removido sin proceso en el que ellos se hayan podido defender, es decir, sin juicio político. El sistema interamericano de derechos humanos, queridos amigos, no proscribe mecanismos de fiscalización y control político a miembros de altas cortes. Lo que ha determinado la Corte Interamericana, y lo dijo en el año 2001, Perú, es que usted control político de
para destituir jueces por sus decisiones. Evidentemente eso sí es violatorio del principio de independencia judicial. En blanco y negro, y saliéndonos, insisto, de la efervescencia, la discusión y el enfrentamiento de momento, personalmente yo estoy a favor de esta pregunta, porque la Corte es el único órgano en el país que no responde ante nadie. Y muchos han dicho, no, eso es falso. La Corte sí responde. Claro que responde penalmente, pues en el evento de que sus miembros cometan delitos, la Fiscalía los acusa y la Sala de la Corte Nacional de Justicia, la Sala Penal, los procesa y de ser procedente los condena. Pero yo me refiero a responder por la incorrección en el ejercicio del cargo. Por ejemplo, demoras injustificadas. Por ejemplo, comportamientos arbitrarios tales como que, habiendo sido abogado en libre ejercicio, usted defendió un caso, usted luego es nombrado miembro de la Corte y resulta que ese caso llega a conocimiento a la Corte y usted no se excusa, sino que se pronuncia sobre el caso. Ese tipo de incorrecciones deben merecer un control político. No puede ser posible que la Corte no esté al día en los casos con la gran cantidad de funcionarios que tiene cada juez en su despacho. Esas cosas sí merecen una responsabilidad que va más allá del tema penal, que muchos creen que con eso está resuelto. Al día de hoy lo que la Corte tiene es un mecanismo, si usted quiere, de autodepuración, es decir, entre ellos mismos, si encuentran alguna incorrección en el desempeño del cargo, entre ellos se procesan internamente, se sancionan y de ser el caso se destituye. ¿Cuántos casos de esos han habido? Ninguno. Aparte de ninguno, ninguno. Entonces, por esa razón es sano, es conforme con el principio constitucional de responsabilidad, que las altas cortes también enfrenten una responsabilidad política. Pero insisto, mi sugerencia siempre será que en la reforma constitucional se detallen claramente las causales por las cuales procedería el juicio político, que no pueden ser tan abiertas como incumplimiento de funciones, se determine claramente un quórum o una mayoría parlamentaria elevada, probablemente mayoría calificada para la censura y destitución, y se excluye expresamente de la posibilidad del juicio político el hecho de pretender censura y destitución por los votos o las decisiones emitidas por la magistratura. Es decir, que si mañana usted me declara inconstitucional la ley de integridad pública, no me va a iniciar un juicio político por esa decisión. Eso no se podría dar. Pero cualquier otra clase de incorrecciones en el ejercicio del cargo pueden y deben merecer una responsabilidad política. Finalmente, doctor, la séptima pregunta, que tiene un enfoque económico y social. ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados como 5 estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del 25% de sus ventas por esta actividad para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regula mediante de ley? Se propone el regreso de los casinos con un fin social, financiar la lucha contra la desnutrición infantil. ¿Cuál es su perspectiva sobre esta pregunta, doctor Quintana? ¿Es una medida efectiva para generar recursos o podría traer consigo riesgos sociales y económicos que se deben considerar? Bueno, esta es una pregunta que busca deshacer otra traba que nos dejó metiendo el correísmo en el año 2011. Recuerden ustedes que en 2011 nos llamaron a una consulta popular, la de la metida de mano a la justicia, y entre las preguntas clásicas de enganche que se suele incluir en estos casos estuvo esta, la de prohibir las peleas de animales y los juegos de azar y los casinos. El presidente plantea retomar esas actividades. En países civilizados son actividades económicas lícitas, evidentemente reguladas. Nadie está diciendo que la actividad de los juegos de azar y de los casinos debe estar desprovista de una regulación. Debe haber un control riguroso. Pero una cosa es que usted regule el ejercicio de una actividad que finalmente implica un derecho fundamental, porque la Constitución consagra el derecho a ejercer actividades económicas, y esa es una actividad económica que en otros países es lícita, y otra cosa es anularla y prohibirla, como indebidamente lo hizo el correísmo con esa propuesta de consulta popular. De tal manera que lo que ha hecho el presidente de la República es proponer retomar esas actividades, determinar además que vía ley la Asamblea crearía un régimen tributario para que parte de las ganancias que se obtengan como consecuencia de esta actividad se destinen para
el combate a la desnutrición crónica infantil. Esta es una pregunta plebiscitaria, no implicaría en sí mismo, como el resto, aprobación de textos normativos específicos, sino más bien de un mandato de legislar a la Asamblea Nacional. Totalmente a favor de preguntas que siempre generen empleo, que generen el pago de impuestos y que naturalmente estén siempre bien reguladas y que esos impuestos estén destinados a finalidades importantes para el Ecuador, como es el combate a la desnutrición crónica infantil.